Bendecido día, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Le damos gloria a Dios por este día maravilloso, por esta oportunidad que nos da de estar delante de Él. Siempre nuestro Padre es bueno, por eso le amamos, porque Él nos amó primero y sabemos que Él nos da la oportunidad de que estemos siempre buscándole, que estemos siempre en su presencia. Amén. Así que bueno, amados hermanos, hoy es un día maravilloso, un día lleno de su gloria, y como es de costumbre, vamos a hacer una oración para ponernos en la presencia del Señor y que sea su Santo Espíritu haciendo con nosotros como Él quiere, como a Él le place y como Él espera que nosotros hagamos. Amén. Padre amado, bendito Dios, te damos hoy gracias por este día, Padre. Gracias por la bendición de estar en tu presencia. Gracias por el regalo de la vida. Gracias por la vida eterna, mi Señor. Gracias por el perdón de los pecados. Gracias por la obra de tu Hijo amado Jesús en la cruz del Calvario, mi Señor, que derramó su sangre por nosotros pecadores, para que pudiésemos, mi Señor, por causa de ese sacrificio, estar hoy delante de ti, Padre, delante del trono de tu gracia, donde podemos alcanzar oportuno socorro. Te pido, bendito Padre, que seas tú en este día tomando el control del tiempo, toma el control de mi humanidad, Padre. Tú conoces mis limitaciones, mi Señor. Te pido que seas tú, Padre, por medio de tu Santo Espíritu, hablando a tu pueblo, hablando a tu iglesia, mi Señor, para que seamos edificados y alcancemos la estatura del varón perfecto. Te lo pido por los méritos de tu Hijo Jesús. Amén y amén, bendito Dios. Bien, hermanos, y como es costumbre, vamos a hacer un pequeño resumen. Recuerde que estamos hablando del Espíritu Santo. Ya entramos a lo que son los dones del Espíritu Santo. Habíamos dicho que los dones del Espíritu Santo tienen tres características fundamentales, que es variedad de dones, variedad de servicios y variedad de poder. Amén. Habíamos hablado también, mi hermano, que los dones del Espíritu Santo tienen un propósito principal. Un propósito principal tiene, y es capacitarnos desde el punto de vista espiritual para la edificación de la iglesia. Ese es el propósito de los dones del Espíritu Santo. Es una capacitación de carácter espiritual para edificar a su iglesia. También habíamos dicho, habíamos dividido los dones del Espíritu Santo en tres grandes grupos. Yo les había dicho que para que se nos hiciera un poco más fácil, tomáramos en cuenta que el don de Dios es un poder de Dios. Poder de Dios para saber las cosas, poder de Dios para hablar las cosas y poder de Dios para actuar en sus cosas. Cuando nosotros hablamos del poder de Dios para saber, ahí está el don del que hablamos la semana pasada, que lo vamos a terminar en breve, que es la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia y el discernimiento de espíritus. Cuando hablamos de poder para hablar, hablamos de la profecía, hablamos de los géneros de lengua y de la interpretación de lenguas. Cuando hablamos del poder para actuar, hablamos del don de la fe, la operación de los milagros y los dones de sanidades. Yo les había dicho, amado hermano, ayer cuando hablamos de la semana pasada, cuando hablamos del don de palabra de sabiduría, que el Espíritu Santo capacita al cristiano. ¿Para qué? Para que nosotros por medio de la sabiduría no solamente conozcamos, porque hoy vamos a entrar en lo que es el don de palabra de ciencia, que es el que nos lleva a conocer. Pero les hablé primero de la sabiduría, porque la sabiduría tiene varios aspectos donde se manifiesta. Y la manifestación de la sabiduría va mucho más allá del conocimiento, que es la ciencia. Va mucho más allá de eso. ¿Por qué? Porque usted puede ver que una persona es sabia cuando aplica lo que conoce, cuando aplica el conocimiento que ha adquirido a través de la ciencia, bien sea la ciencia humana o la ciencia que viene de Dios, que es en este caso el don de palabra de ciencia. Por eso no podemos confundir el don de palabra de sabiduría con el don de palabra de ciencia. La sabiduría es la que se ve manifiesta en nosotros por medio de la actuación, por medio de lo que hacemos, cómo nos conducimos, cómo actuamos. Y varios de los aspectos que habíamos tocado
en donde se manifiesta la palabra de sabiduría, o qué abarca la palabra de sabiduría. Dijimos que en la interpretación de los sueños, en el dar consejos, en la evidencia para descubrir el significado de los números y de las visiones que el Señor nos da. Hablamos también de la habilidad en el manejo de los asuntos del ministerio y en los asuntos de nuestra vida diaria. Hablamos también de la prudencia en el trato para aquellas personas que son de la iglesia y para aquellos que no son de la iglesia. Otro de los aspectos era la habilidad y la discreción para impartir lo que es la verdad divina. Hablamos también del conocimiento y la práctica en cuanto a los requisitos para vivir una vida piadosa. Me parece que el último punto que tocamos la semana pasada fue el conocimiento y la habilidad en el éxito para la defensa de lo que es la fe por Cristo Jesús. Es sabiduría manifiesta en nosotros, no solo cuando conocemos la causa de Cristo, no solo cuando lo conocemos a Él y conocemos de Él, sino cuando tenemos éxito en su defensa, porque sabemos que alguien siempre nos va a querer llevar la contraria, de la manera en que nosotros lo hacíamos cuando estábamos en el mundo. Pero cuando nosotros sabemos no solamente lo que viene de Dios, no solamente lo conocemos a Él, sino cuando tenemos éxito defendiendo la causa de Cristo, allí se ve manifiesta la sabiduría en nosotros. Amén. Yo quiero finalizar hoy el tema de la palabra de sabiduría añadiendo que nosotros, no solamente cuando tenemos conocimiento de las cosas divinas y del deber o la capacidad que nosotros tenemos para actuar en cuanto a los deberes humanos. Es necesario, amados hermanos, que nosotros sepamos interpretar las Sagradas Escrituras y no solamente interpretarlas, sino saber aplicarlas. Este es otro de los aspectos en donde se ve manifiesta la palabra de sabiduría en nuestras vidas. Amado hermano, el último aspecto que yo quiero tocar hoy con respecto a lo que es la palabra de sabiduría es que nosotros debemos tener sabiduría para instruir, para enseñar a los hombres el plan de salvación. No basta con que nosotros conozcamos de Dios, no basta con que nosotros tengamos sabiduría manifiesta en muchos aspectos que ya hemos hablado. Yo creo que lo más importante que el Señor espera de nosotros en cuanto al don de palabra de sabiduría es que nosotros sepamos enseñarle con nuestros hechos, con nuestra vida, con nuestro testimonio y con nuestras palabras el plan de salvación a otras personas que no conocen del Señor, que tal vez han escuchado de Él, porque muchos de nosotros desde pequeños aprendemos y sabemos que hay un Dios, pero no le conocemos a Él, sino hasta cuando le entregamos nuestro corazón a Él, cuando comenzamos a apartarnos del pecado, cuando comenzamos a santificarnos, a vivir para Él, cuando queremos agradarle solo a Él. Es allí cuando Él se manifiesta a nuestras vidas, es allí cuando viene esa revelación, esa iluminación de lo que es Dios en nuestras vidas. Entonces, es allí cuando se ve en nosotros el fruto de la salvación, el fruto del mensaje que ha venido a nuestras vidas, lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas cuando ya somos salvos. Es allí cuando nosotros, no solamente con el testimonio ni con nuestras palabras, es el éxito en presentarle al incrédulo el plan de salvación. Yo creo que es allí donde el Señor espera que se manifieste ese don de palabra de sabiduría que Él ha puesto en nosotros. Amén. Y bien, amados hermanos, es necesario que nosotros sepamos que todos los tesoros de la sabiduría están ocultos en Cristo Jesús. Eso es lo que nos enseña la palabra a través del libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 3. Y yo quiero, estimados hermanos, comenzar hoy, porque sé que no voy a terminar. Este don en el que voy a entrar hoy es el don que precede a la sabiduría. Por eso hablé primero del don de palabra de sabiduría. Pero del que voy a hablar hoy es el que precede este don.
y es el don de palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia. ¿Qué es la palabra de ciencia? ¿Cuál es ese regalo que el Señor ha dado al creyente, al cristiano? Muchos sabemos que la ciencia en el hombre es aquella que se dedica al desarrollo de nuevas tecnologías, al descubrir cosas que para el hombre son ocultas. El hombre, cuando fue separado de Dios por causa del pecado, nosotros perdimos ese conocimiento pleno que proviene de Dios. Y la plenitud de Cristo, la plenitud de Dios, lo es todo. Él lo llena todo. Todo fue creado para Él, todo fue creado en Él y para la gloria de Él. Entonces, si todo fue creado por Él y para Él, cuando el hombre originalmente fue creado, estaba en comunión con Dios. Y la Biblia nos enseña que fue Adán quien le puso nombre a todo lo creado por Dios. Fíjense la magnitud del conocimiento o de la ciencia que tenía Adán, que él manifestó esa sabiduría cuando le puso nombre a cada una de las cosas. Y hoy en día, cuando el hombre comienza a descubrir cosas, lo que hace el hombre es que enaltece al hombre porque descubrió lo que ya fue creado por Dios, pero no enaltece a Dios por causa de la creación, sino que enaltece al hombre que descubrió lo que Dios ya creó. Entonces, esta ciencia, aunque sí es buena desde el punto de vista que nos lleva al crecimiento, no nos lleva al conocimiento de Dios. Pero la misma palabra nos enseña que la verdadera ciencia nos acerca a Dios, porque la ciencia en sí misma, cuando es aplicada por el hombre desde el punto de vista humano, lo que trata es de contrarrestar la existencia de Dios. Lo que trata es demostrar la gloria del hombre por encima de la gloria de Dios. Mientras que la mucha ciencia nos acerca a Dios, nos conduce a la evidencia y a la existencia de un Dios vivo, que usted y yo no podemos ver, pero el hecho de que no lo veamos no quiere decir que no existe. Y es allí donde está el problema de la humanidad, que aún nosotros viéndonos, hablando, palpando, el uno con el otro, muchas veces dudamos de la persona. ¿Cuánto más no vamos a dudar en nuestra naturaleza pecaminosa y en nuestra incapacidad de ver a Dios? Pero ¿qué pasa, amado hermano? Cuando nosotros estemos terminando hoy, cuando estemos terminando la semana que viene, este don de palabra de ciencia, usted se va a dar cuenta que Dios, a través de la ciencia divina, que Dios, a través de la ciencia que proviene de Él, nos lleva a que primero lo conozcamos a Él, luego oigamos de Él para después conocerlo a Él. Es en esta vida que nosotros podemos conocerlo a Él, podemos oír de Él para que luego, cuando el Señor nos llame a su presencia, podamos conocerlo a Él directamente, para que podamos verlo a Él. En este estado en el que usted y yo estamos, no podemos verle, porque tenemos una naturaleza pecaminosa y Él es santo. Él es 3 veces santo. Es por esta razón que al final es que vamos a comprender esto que le estoy diciendo ahora. Pero sin más preámbulo, amado hermano, comencemos propiamente en la enseñanza de lo que es palabra de ciencia. La palabra de ciencia o el don de palabra de ciencia es una revelación o iluminación especial de parte del Espíritu Santo. ¿Hacia quién? Hacia el creyente. Iluminación o revelación de qué? De aspectos que pueden ser misterios para el resto de la iglesia o para el resto de las personas. La palabra de ciencia viene a traer una revelación o iluminación al hombre para que le revele a los hombres de Dios o al cuerpo de Cristo o a la iglesia aquellas cosas que para esas personas todavía están ocultas. ¿Y qué otra cosa pudiéramos decir que es el don de palabra de ciencia? Es la capacidad para penetrar en el conocimiento de las cosas divinas. ¿Y qué son las cosas divinas? Los planes de Dios, amado hermano, tal cual como se nos revela en la carta a los Corintios. Acompáñeme a 2 de Corintios.
Segunda de Corintios y veamos qué vamos a encontrar nosotros en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 14. Fíjense lo que dice la palabra. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Conocimiento, el olor de la ciencia. ¿Qué dice la palabra? Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Amado hermano, el don de palabra de ciencia es una revelación que viene de parte del Espíritu Santo hacia el creyente, para que nosotros hablemos la verdad de Cristo, la verdad de Dios, no para que estemos mintiendo, no para que venga a nosotros un pensamiento, porque si por ejemplo yo voy y visito a mi hermana Ana y mi hermano Daniel me comenta algo de su esposa, entonces yo no puedo venir a decirle a mi hermana que de parte de Dios el Espíritu me reveló algo, porque no me lo reveló el Espíritu, me lo dijo mi hermano Daniel, me lo dijo su esposo. Entonces la palabra de ciencia es una revelación que viene especial del Espíritu Santo hacia el siervo de Dios, hacia el hombre de Dios. ¿Para qué? Para revelar algo en la vida de la persona que solo lo conoce la persona y Dios. Y por medio de este conocimiento que el Espíritu Santo trae a nosotros, el Señor lo que quiere es revelar o manifestar en esa persona la voluntad de Dios. Y es allí cuando previo al don de palabra de sabiduría se manifiesta la palabra de ciencia. Porque el hombre de Dios manifiesta la sabiduría cuando le da un consejo de Dios a la persona de quien Dios le reveló palabra de ciencia. La palabra de ciencia viene cuando, para hacerle más claro el ejemplo, yo llego a una congregación, llego a un sitio, llego a un lugar y dice la palabra que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Hermano, usted como creyente llega a un sitio y cuando usted está en comunión con Dios, por medio de la palabra de ciencia, el Señor le manifiesta a usted o le revela a usted la condición de una persona o una actividad, un acto que vivió la persona. Es entonces cuando la persona incrédula o creyente que está delante del siervo de Dios dice: wow, ¿cómo esta persona sabe lo que yo viví? ¿Cómo esta persona sabe lo que a mí me pasó? Pues le acabo de decir que es un don de Dios que se manifiesta a través del Espíritu Santo, dándole conocimiento al siervo de Dios de lo que esa persona vivió, de lo que en esa persona tuvo una experiencia. Y luego, por medio de la palabra de sabiduría, viene el consejo de Dios para esa persona, para que en esa persona se haga la voluntad de Dios. Ahora, queda de parte de esa persona cumplir o no cumplir la voluntad de Dios, porque Dios nos dio libre albedrío. Ya queda de nuestra parte. Si nosotros, el Señor, por medio del olor de su conocimiento, en esa persona, la persona se da cuenta que Dios le está hablando, porque le descubrió algo de su pasado que solo Él y Cristo saben, solo Él y Dios lo saben. Pero, ¿para qué viene ese conocimiento? ¿Para yo hacer que la persona se sienta mal? No, amado hermano, por el contrario,
para que la voluntad de Dios y para que el propósito de Dios sea manifiesto en esa persona. Y que esa persona sienta y sepa que es Dios tratando con él directamente. Ya vamos a ver algunos ejemplos, amado hermano. Mire, yo le voy a decir algo. No hay nada más precioso en la vida del hombre cuando Dios se manifiesta a su vida. Cuando Dios le habla y la persona entiende que aunque no está Dios físicamente hablando, a través de un hombre como usted y como yo, sujeto a pasiones, Dios hace su obra. Por eso nosotros, no está mal que le pidamos al Espíritu Santo las cosas materiales que necesitamos, porque Dios, antes de que nosotros la pidamos, ya Él sabe lo que nosotros necesitamos para vivir. Pero si de algo debe el cristiano llenarse en cuanto a ruego y en cuanto a súplica, es pedirle a Dios que por medio del Espíritu Santo se vea el fruto en él, pero que se manifieste a través de los dones. Amado hermano, los dones del Espíritu Santo es una manifestación para la edificación de la iglesia, para que usted y yo crezcamos en la unidad de la fe y en el conocimiento de aquel que dio su vida por usted y por mí. Eso es lo que el Señor espera de nosotros. No que vengamos a la iglesia y que duramos 5, 10, 15, 20 años y que no se manifieste en nosotros ninguno de los dones. Amado hermano, si usted está acá y si usted que me está escuchando está oyendo este mensaje y es creyente, yo quiero que usted sepa que nosotros al menos un don de Dios tenemos. Al menos uno. Ya queda de nuestra parte buscar la presencia de Dios, acercarnos a Dios para que nosotros podamos ver cuál es ese don que Dios ha depositado en nosotros. Pero yo estoy seguro que nosotros en la Biblia encontramos muchas personas en donde en Él se manifestó más de uno de los dones, amado hermano. Pero eso depende de quién, de nosotros. Nosotros debemos, como dice nuestro hermano Tony, nosotros debemos desear lo que pedimos. Nosotros no podemos pedir si no deseamos. Para nosotros pedir, primero debe venir a nosotros el deseo. Y lo primero que nosotros debemos desear para ser más cristianos, porque un cristiano es un pequeño Cristo, es una persona que vive una vida cristocéntrica. Y nosotros podemos ver a través de la lectura de la Biblia que Jesús tenía todos los dones del Espíritu Santo, porque Él era Dios encarnado, Él era Dios hecho hombre. Entonces, cuando Jesús dijo, las cosas que yo hice, ustedes también harán. Pero ¿de qué depende que nosotros hagamos lo que hizo Jesús? Del Espíritu Santo, de la comunión que tengamos con Él y de la manifestación de estos dones en nosotros. Entonces, fíjense, vamos a ver, amados hermanos, por medio de varios ejemplos, cómo se manifestó el don de palabra de el don de palabra de ciencia en la vida de seres humanos como usted y como yo. Yo le voy a pedir, amado hermano, que me acompañe al Evangelio de Juan. Evangelio de Juan, capítulo 4. Y veamos allí lo que sucedió cuando Jesús, Dios hecho hombre, Dios encarnado, se presentó a la mujer samaritana. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículos 17 y 18. Solamente voy a leer, amado hermano, el versículo 17 y 18. Pero yo le aconsejo que tome nota y que en su casa lea con más tiempo el contexto de lo que aquí se está presentando. Podemos saber que Jesús se le presenta en el pozo a la mujer samaritana. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed. Estoy leyendo el versículo 15. Ni venga aquí a sacarla. Dice el versículo 16. Jesús le dijo, llama a tu marido y ven acá. Fíjense acá. Dice el versículo 17. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido.
Y fíjense cómo vino el don de palabra de ciencia. No vino, estaba en él, habitaba en él, porque él era Dios, él es Dios, solo que en ese momento estaba encarnado. ¿Qué le dijo Jesús? Bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Fíjense cómo Dios allí le está revelando a la mujer su condición, lo que ella es, lo que ella hace, lo que ella ha hecho. ¿Por qué Dios hace eso? Amado hermano, porque Dios tiene un propósito en cada uno de los seres humanos. Y Él quiere que a través de primero la palabra, el don de palabra de ciencia, venga también la otra manifestación, que es la palabra de sabiduría, un consejo para esa persona de parte de Dios. Entonces, a través de la palabra de ciencia se ve en el ser humano su condición, no solamente exterior, sino la condición interior, la parte interna del hombre. Por eso cuando nosotros venimos a la iglesia y oímos a un hombre de Dios hablando, nosotros sentimos, eso es conmigo, porque está Dios a través de ese hombre, de ese siervo, de esa sierva, haciéndote saber tu condición, para que tú conozcas cuál es la voluntad de Dios para ti y para que tú corrijas tu vida. Eso es lo que el Señor hace con nosotros cuando venimos al templo, cuando venimos a la iglesia y escuchamos la palabra de Dios. Otro de los grandes ejemplos, amado hermano, un poco más adelante, en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, vamos a encontrar, amado hermano, una de las manifestaciones más grandes que hoy en día lo afectó a usted y lo afectó a mí. ¿Qué vamos a encontrar en Hechos capítulo 9? Vamos a leer el versículo 10 y el versículo 12. Dice, había entonces en Damasco un discípulo. Fíjese, amado hermano, la palabra de ciencia no viene sobre un inconverso. El Espíritu Santo no le va a revelar a un no cristiano la condición de un cristiano. El cristiano se la revela al hombre. Nosotros como cristianos, por nuestra manera de actuar, por nuestra manera de ser, revelamos nuestra verdadera condición. Ahora, es a un discípulo, es a un seguidor de Jesús, es a una persona que sigue realmente las enseñanzas del Maestro, sobre quien viene el don de palabra de ciencia. ¿Por qué? Porque es el Espíritu Santo el que lo hace. ¿Qué obra hace? Fíjense lo que pasó con Ananías. Le dijo, a quien el Señor dijo en visión. El Señor nos dice en visiones, el Señor nos dice en sueños, y el Señor nos dice directamente, con voz audible, si a Él le parece. Así que, amado hermano, si usted no ha oído la voz de Dios audible, no se sienta mal. Tal vez a usted, Él le revela las cosas en sueños o en visiones. A mí particularmente me ha pasado que en la madrugada, después que me levanto, que voy al baño, cuando estoy en una condición que estoy entre dormido y despierto, es allí donde el Señor nos habla a nosotros. Es allí donde se manifiestan las cosas de Dios. No quiere decir que esa es la única condición. No quiere decir que esa sea la única, pero en mi caso particular, es allí cuando el Señor me muestra las cosas. Pero veamos qué sucedió con Ananías. Le dijo en visión a Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Versículo 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Fíjense, amado hermano, cómo viene la palabra de ciencia. Esta vez no en Jesús, que era Dios encarnado. Ananías, un discípulo. Por eso, amado hermano, usted y yo debemos dejar de ser un cristiano común y corriente para convertirnos en un discípulo. El discípulo es el que sigue la enseñanza del maestro, el que hace lo que su maestro le ha enseñado.
cuando nosotros comenzamos a seguir a nuestro Maestro, cuando nosotros tenemos los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, entonces comienza usted a convertirse en un verdadero discípulo. Y cuando usted es un discípulo, cuando usted está en comunión con Dios, es el Espíritu Santo el que hace la obra en usted y manifiesta el don de palabra de ciencia a través de sueños, de visiones o por voz audible. Fíjense cómo en el caso de Ananías, le dijo el nombre de Pablo, le dijo dónde estaba, le dijo en qué casa estaba, le dijo todo, amado hermano. ¿Y qué le dijo? Le dijo que el mismo Saulo lo había visto a él en una visión, que le ponía las manos y ¿qué pasaba? Que recobraba la vista. Amado hermano, hemos dicho siempre que lo que sucedió físicamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en el pueblo de Israel y en todas las ciudades, las naciones que nosotros vemos a través de la Biblia, es lo que nosotros vamos a vivir como iglesia, lo que nosotros vamos a vivir como cuerpo de Cristo. Entonces, si Ananías, siendo discípulo, tuvo esta visión, ¿para qué fue la visión? Para que se cumpliera tanto en Ananías, para que Ananías fuera usado. Pero ¿qué es lo más importante? Para que en un incrédulo o en un inconverso se manifieste la voluntad de Dios. En este caso, ¿sobre quién se manifestó la voluntad de Dios? Sobre Saulo de Tarso. Y cuando él se le abrieron los ojos, después que Ananías vino a él y oró, fíjense que si usted continúa leyendo, usted va a ver que Ananías le dice al Señor, yo he oído de Saulo que azota a los cristianos. Saulo estaba persiguiendo a la iglesia. Saulo era un asesino. ¿De quién? De cristianos. ¿Y cuál era el propósito de Dios? Por medio de la palabra de ciencia sobre Ananías, hacer que se cumpliera la voluntad de Dios en la vida de Saulo. ¿Qué quiere el Señor con nosotros? Usarnos, que se manifieste el don del Espíritu Santo. Pero para que se manifieste es necesario que yo esté en santidad, es necesario que yo viva purificándome, apartándome del pecado, no alejándome del mundo, no separándome del mundo, de las personas, no, conviviendo con ellos, que yo esté apartado del mundo, que yo esté en el mundo sin ser parte del mundo, que yo esté donde haya pecado, pero que yo no sea parte del pecado, que aunque yo esté en medio de personas que practican el pecado, que yo sea un testigo fiel de lo que ha hecho Cristo en mi vida. ¿Para qué? Para que el Señor me revele a mí, como siervo de Él, la condición de cualquier inconverso, para que se haga la voluntad de Dios en esa persona. Fíjese que en este caso, amado hermano, usted y yo hoy en día somos el producto de lo que hizo Dios por medio de Ananías en Saulo de Tarso. Saulo dejó de ser Saulo, se convirtió en Pablo y a él se le dio la predicación a los gentiles. Y usted y yo, que no somos judíos, somos gentiles, gentiles convertidos, somos gentiles cristianos. En la Biblia, amado hermano, la palabra gentil se refiere para toda aquella persona que no sea judío y que crea en Dios. Todas las personas que no son judíos, que no fueron israelitas, que eran de otra nación y creyeron en Dios y lo conocieron a Él, son gentiles convertidos. Usted y yo somos gentiles de cualquier otra nación que no sea Israel, que no seamos judíos. Entonces, fíjense cómo la manifestación del don de palabra de ciencia, junto con la palabra de sabiduría, en Ananías causó en Pablo ¿qué? La conversión, amado hermano. ¿Esto lo hizo Ananías porque él quiso? No, esta es obra del Espíritu Santo. Esta es obra del Espíritu Santo. ¿Qué otro ejemplo, amado hermano, podemos encontrar? Vamos a Segunda de Reyes, Antiguo Testamento, Segunda de Reyes. ¿Qué vamos a encontrar, amados hermanos?
Segunda de Reyes, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 25 y 26. Aquí es, amado hermano, usted recuerda la historia de Naamán, de Eliseo y de Giesi, cuando Naamán fue a limpiarse de la lepra. Una vez que fue sano, él ofreció muchas cosas a Eliseo, pero Eliseo no las recibió. ¿Y qué sucedió? Veamos lo que dice aquí el versículo 25. Giesi, aquí está hablando de Giesi, y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Giesi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Fíjense, amado hermano, versículo 26. Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él leproso, blanco como la nieve. Fíjense, amado hermano, cómo aquí sucedió lo contrario. Giesi. ¿Quién era Giesi? Una persona que estaba al lado de Eliseo. ¿Y quién era Eliseo? Siervo de Dios. Fíjense cómo aquí pasó lo contrario. Amado hermano, el don de palabra de ciencia revela a los siervos de Dios la condición del inconverso, pero también la condición del creyente, del que conoce de Dios. Y muchas veces cuando el hombre que conoce de Dios no está haciendo la voluntad de Dios, la condenación recae sobre él mismo. ¿De parte de quién? ¿De parte de Dios o de parte del hombre? De parte de Dios. ¿Por causa de qué? De lo que nosotros hacemos, amado hermano. Nosotros como creyentes, nosotros como cristianos, podemos hablar bonito, podemos predicar bonito, podemos conocer las verdades de Dios, podemos decir que lo conocemos a Él, pero si no hacemos la voluntad de Dios, el Señor revela esa condición a un siervo de Él por medio de la palabra de sabiduría. Y esa palabra de sabiduría puede ser para condenarte o para salvarte. Todo depende de lo que nosotros hacemos. Fíjense, amado hermano, la Biblia nos enseña cómo se manifiesta el don de palabra, de ciencia y la sabiduría. Dice la palabra que es olor, el olor de su sabiduría se manifiesta en nosotros. Fíjense cómo hoy sale cuanto loco en la calle, que ni siquiera se congrega, que ni siquiera le sirve al Señor, hablando de profecía, hablando de cosas de parte de Dios. La palabra nos enseña que en los tiempos postreros vendrían falsos maestros, falsos profetas, hablando cosas de parte de Él, diciendo que son de parte de Dios. ¿Y qué hacemos nosotros como cristianos? Nos dejamos engañar. ¿Por qué? Porque estamos detrás de la ciencia del hombre. No está mal que estudiemos, amado hermano, no está mal que alcancemos un título, no está mal que tengamos una profesión, pero mejor que eso es que nosotros le pidamos al Señor que nos llenemos de ruego, de oración, de súplica, pidiéndole al Padre que por medio del Espíritu Santo se manifieste a nosotros la ciencia de Dios. No solamente para ver lo que sucede en la vida de otras personas. Amado hermano, la ciencia de Dios, ¿usted sabe qué es la ciencia de Dios? La ciencia de Dios es que usted sepa que usted fue escogido para ser salvo. La ciencia de Dios es que usted sepa que usted fue apartado para ser santo e irreprensible delante de Él. La ciencia de Dios es que usted anuncie las virtudes de Cristo. La ciencia de Dios es que usted sea testigo del Señor, de Él. Que el cambio que Él hizo en su vida, usted testifique, no con palabras, sino cómo usted anda, cómo usted se comporta. No solamente delante de Dios, sino delante de los hombres. Porque a veces queremos agradarle a Dios atropellando al hombre. Y no podemos hacer eso.
A veces queremos agradarle al hombre y nos olvidamos de agradarle a Dios. No, la ciencia de Dios es que usted sea testigo de lo que Cristo hizo en su vida, viviendo en lo íntimo para Él y en lo público, dando testimonio de lo que el Señor hizo en su vida. La ciencia de Dios es que así como Dios abrió los ojos suyos, usted sea un instrumento para abrir los ojos del incrédulo, aún de aquellos que creen, pero que están todavía cegados, amados hermanos, por la falsa doctrina, por el dogma del hombre, por las corrientes que no provienen de Dios. Para eso es que el Espíritu Santo manifiesta en usted el don de palabra de ciencia. Es la ciencia de Dios. ¿Qué es la ciencia de Dios? Que usted lleve fruto en Cristo Jesús. Muchas personas creen que traer fruto en Cristo Jesús es traer personas. Entonces, ¿qué hago yo con traer personas a la iglesia? Por medio de lo que hablo. Si cuando yo actúo, yo mismo la corro. Yo mismo hago que se vaya de aquí haciéndole desplante, haciéndole desprecio, hablando mal de la persona, vituperando a la persona. ¿Qué hago yo con traer a un incrédulo, hablándole de Cristo, presentándole el Evangelio, el plan de salvación? Y entonces cuando la persona está en la iglesia, como es mi amigo, le hablo mal de la pastora Magda, le hablo mal del pastor Frank. ¿Qué hago yo con eso? Es mi testimonio, es lo que estoy haciendo. Eso no es la ciencia de Dios. Eso no es la ciencia de Dios. La ciencia de Dios, amado hermano, recuerde lo que le dije hace rato, es que usted lo conozca a Él, oiga de Él, para que cuando Él lo llame, usted esté delante de Él. Usted no va a estar delante de Dios si primero no lo conoce y no oye de Él, si primero no vive como Él quiere que usted viva. Si usted no hace la voluntad de Dios, si yo no hago la voluntad de Dios, nunca voy a estar en la presencia de Él. Amén. Amado hermano, mire, la ciencia de Dios es conocerlo a Él, es conocer su propósito como se nos presenta en el Evangelio. Es saber exponerlo a Él. Es saber lo que le pertenece a Dios. Es inteligencia y entendimiento de la fe cristiana. Es un conocimiento más profundo, más perfecto y más amplio que una religión. La ciencia de Dios es más elevada que lo divino que nos presentan los falsos profetas y los falsos maestros. Los falsos maestros se jactan de lo que enseñan, pero hacen cosas diferentes a lo que ellos enseñan. Los falsos profetas dicen cosas de parte de ellos diciendo que son parte de Dios. Y usted se da cuenta que no es de parte de Dios porque no se cumple. Entonces ellos se jactan de eso. Ellos se jactan de lo que dicen. Ellos se jactan de lo que aparentan hacer. Pero a nosotros nos engaña, pero Dios no puede ser burlado. Entonces allí, cuando el Espíritu Santo, por causa de la palabra de ciencia, le dice a usted la condición de una persona, y usted, bajo la presencia del Espíritu Santo, cuando usted le habla a la persona en amor, la persona sabe que aunque le está hablando a usted, es Dios hablándole a la persona y lo lleva al arrepentimiento, lo lleva a la verdadera conversión. Amado hermano, cuando Juan le decía a la gente que se acercaba a él, arrepentíos y convertíos, en el original es metanoia. Metanoia es cambiar mi manera de pensar. Yo le ponía un ejemplo hace varias semanas atrás, que yo como pienso, actúo. Y si yo pienso que este es el camino, mi actuación es caminar a ese camino, pensando que lo estoy haciendo bien. Metanoia, cambiarse, cambiar y arrepentirse es cambiar mi manera de pensar. Entonces, si yo cambio mi manera de pensar, mi manera de actuar, la dirección hacia donde yo me estoy conduciendo, tiene que cambiar. Si mi manera de pensar cambia, es ilógico que yo camine en la misma dirección que iba. Yo debo cambiar el sentido. Entonces, amado hermano, la naturaleza pecaminosa del hombre cambia, simple y llanamente, porque Dios se reveló a su vida y le hizo entender que lo que usted estaba haciendo estaba mal delante de Dios, estaba viviendo el pecado. Es el Espíritu Santo el que me convence a mí de pecado, no es la persona, no es la persona. Es el Espíritu Santo el que nos convence, el que nos habla. Por eso comencé hablando de lo que hace el Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo,
cuáles son sus atributos, qué hace. Es una persona, amado hermano, no es una fuerza como dicen muchas sectas, porque la electricidad es una fuerza y a usted no le habla. La energía cuántica es una energía, pero a usted no le habla. La energía mecánica que desarrolla un carro es energía, pero eso a usted no le habla. En cambio, el Espíritu Santo se manifiesta en un poder y la persona cree que es una fuerza, es un poder de Dios, es algo sobrenatural. Es imposible que yo pueda saber la condición de mi hermano Tony, de la pastora Magda, de mi hermana Ana. Yo no puedo conocer la condición de ella interior de ellos, pero el Espíritu Santo, que lo conoce todo, me lo revela. Y cuando me lo revela, amado hermano, la palabra dice que yo sabiendo hacer lo bueno y no lo hago, se me cuenta como pecado. Entonces yo debo, en amor, primero pedirle al Espíritu Santo que ponga palabra en mí para que se manifieste el don que viene después de la palabra de ciencia, que es el don de sabiduría. Por eso fue el primero que toqué, amado hermano, porque no puede haber sabiduría de parte de Dios si primero no hay ciencia de Dios. Y la ciencia de Dios es que usted lo conozca a Él, que usted ande como Él, que usted lleve fruto en Él y que usted tenga una vida cristiana, una vida centrada en Cristo. Yo no puedo tener una vida centrada en Cristo nada más los domingos. Mi vida en Cristo es en el trabajo, en la iglesia, en donde yo vaya, en el colegio, en la universidad. Todo lo que yo hago, dice la palabra, que debo hacerlo para Cristo, para agradarle a Él. Amado hermano, es necesario que nosotros, está bien pedirle a Dios por lo que necesitamos, pero hermano, que a partir de ahora en adelante, nosotros como cristianos, nos llenemos de súplica, de ruego, de oración, pidiéndole a Dios que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en nosotros. Y para que ellos se manifiesten es necesario que nosotros vivamos en santidad, apartados para Dios, pidiéndole a Dios, queriendo agradarle siempre a Él más que a los hombres. Muchas veces por causa de agradarle a Dios, amado hermano, le vamos a desagradar a los hombres, porque no somos moneditas de oro para agradarle a todos. Pero usted en amor haga lo mejor de sí, dé lo mejor de sí, entréguese usted a Dios, pero deje que el Espíritu Santo haga la obra, no solamente en la persona, sino también en usted, amado hermano. Yo le doy gloria a Dios por lo que Él está haciendo en cada uno de nosotros, amados hermanos. Ha terminado el tiempo de la escuela dominical, pero recuerden que la semana que viene estaremos terminando este tema, porque a mi entender, amado hermano, es uno de los más importantes, porque es imposible que nosotros sepamos la condición del inconverso y del cristiano. Cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, es el Espíritu Santo el que nos revela la condición de la persona, y nos la revela porque Él tiene un propósito, amado hermano, no solamente en nosotros, sino en la persona que trajo la revelación. Y no seamos nosotros piedra de tropiezo, no seamos nosotros un estorbo en la voluntad de Dios para una persona. Amén. Póngase de pie, amado hermano. Yo quiero orar para que sea Dios, por causa del Espíritu Santo,